Vamos a trabajar ahora un poquito con lo que son los problemas de conteo. Vamos a resolver un ejemplo que está en la clase 7, el desempeño 9. El problema trata de que se hizo una encuesta a una delegación deportiva formada por 370 atletas acerca de sus preferencias sobre el teatro, danza o poesía. Y hay distintos datos que nos dan como información. Fíjense que ahí yo más o menos los he ido colocando como cardinales de esos elementos, o sea, cantidad de elementos que tenemos. En este caso, la encuesta se hizo a 370 personas, por lo tanto el cardinal del universal es 370. Hay 165 personas que les gusta el teatro, 180 personas que les gusta la danza, y así nos fueron dando información sobre, por ejemplo, 100 personas que les gusta el teatro y la danza, 25 el teatro y la poesía. Bueno, una vez que tenemos organizada esa información, fíjense que yo no he puesto ninguna acá adentro todavía, tenemos que ver por dónde empezar, por qué zona segura empezar a escribir esa información. Fíjense que la última, que es que hay 20 personas que les gusta las tres, que tienen las tres preferencias, ese 20 es el que podremos colocar acá, que estaría dentro de la intersección de los tres conjuntos. Y ahora vamos a empezar a subir. Hay 40 personas que prefieren la danza y la poesía. Acá tenemos un I. Recuerden que ese I está relacionado con la intersección, o sea, les gusta la danza y la poesía simultáneamente. Quiere decir entonces que hay 40 personas que les gusta la danza y la poesía, o sea, que están en esa intersección. Pero acá ya tenemos 20 compartidas también con teatro. Entonces acá no podemos poner 40, sino que tenemos que poner 20, que es la diferencia, de tal manera que la suma de estas dos cantidades nos dé 40, que es la cantidad total de personas que prefieren la danza y la poesía. Seguimos ahora con la otra condición, que a 25 personas les gusta el teatro y la poesía. Teatro y poesía intersección irían acá. Fíjense en que ya hay 20 personas que comparten también con danza, pero ya hay 20 personas que les gusta el teatro y la poesía. Por lo tanto, acá vamos a tener que completar con 5, que serían las personas que faltarían para llegar a las 25. Si hablamos de teatro y danza, tenemos 100 personas que les gusta el teatro y danza, o sea que correspondería a esta intersección, pero ya acá hay 20, por lo tanto acá vamos a tener que colocar a 80. Una vez que tenemos estas zonas, recién ahí podemos utilizar estos tres datos, que es la información del cardinal de cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, para teatro nos dicen que hay 165 personas, pero esos 165 no los puedo poner acá, ya que 165 es en total, en cada una de esas zonas hay 165 personas. Por lo tanto, acá vamos a tener que colocar la diferencia que hay entre esos valores. Acá tenemos 165 en total, ya acá tengo 80 más 20 son 100, más 5, 105, o sea que acá van a haber 60 personas que les gusta el teatro. La suma de cada una de esas zonas me va a dar el 165. Por otro lado, vamos a danza, el total es 180, fíjense que acá tenemos 80 y 20, 100 más 20, 120, quiere decir que hay 60 personas que les gustaría en este caso la danza solamente, de tal manera que la suma de todos estos elementos me dan los 180. Por otro lado, también para poesía pasa lo mismo, acá tenemos 20, 20 y 5, en total hay 45 ya en estas tres zonas, y para llegar a las 150 personas me faltarían 105 más. Recién ahí vamos a trabajar con el cardinal del universal. El universal es la cantidad de elementos total que tiene el conjunto universal. Por lo tanto, tenemos que ver cuántas personas ya hay acá. Si ustedes suman cada una de estas cantidades, les va a dar que les da 350. Quiere decir que de las personas encuestadas, 350 tenían preferencia por alguna de estas cosas, y había 20 que no preferían ninguna de estas. Por lo tanto, el cardinal de esta zona va a ser 20. Una vez que tenemos los valores de cada uno de los cardinales ubicados dentro del gráfico, recién ahí nos vamos a ir a contestar las preguntas que nos puede llegar a hacer el problema, que nos pueden preguntar o podemos inclusive nosotros inventar alguna pregunta. La primera pregunta es, ¿cuántas personas les gusta al menos una de las opciones? Fíjense
que ese al menos una me está diciendo que me pueden gustar dos, pueden gustar dos, pueden gustar tres. Es al menos una. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la operación que va a involucrar esta pregunta, es al menos una, pueden estar acá, puede estar acá, puede estar acá, pero acá también, porque ya a estas 5 personas les gusta al menos una. Les gustan más, igual que a este, les gustan más, pero cumple la consigna que les gusta al menos una de las opciones. Que el conjunto T, unión el conjunto D, unión el conjunto de poesía, es decir, la unión de todos esos elementos, ahí nos va a dar el resultado de cuántas personas les gusta al menos una. Ustedes en realidad esto ya lo habían calculado cuando hace un ratito quisimos calcular cuántas personas no habían elegido ninguna de estas opciones. Si nosotros sumamos estos elementos, nos va a dar que el resultado es 350. La otra pregunta, la pregunta B, es ¿a cuántas personas no les gusta ninguna? Ya lo tenemos, pero ¿cómo lo podemos expresar como una operación entre conjuntos? Y si hacemos T, unión D, unión P, la unión de todo es esto. Si le calculamos el complemento de esa unión, nos va a dar que la cantidad de personas a las cuales no les gusta ninguna de esas opciones es 20. Bueno, ahora vamos a contestar las preguntas D y E. Vamos a trabajar sobre esas preguntas a modo de ejemplo. Hay que distinguir. Si nos preguntan ¿cuántas personas les gusta danza? Y ¿a cuántas personas les gusta solo danza? Si nos preguntan ¿a cuántas personas les gusta danza? Estamos hablando de todo el conjunto D. O sea que sería en total la suma de estos elementos o el cardinal que nos dio el enunciado del ejercicio. Como nos pregunta solo danza, quiere decir que no les gusta ninguna de las opciones, solamente danza. Por lo tanto, la operación con la que podemos estar representando esto va a ser danza menos estos conjuntos, o sea, menos T unión P. O sea, al conjunto danza le sacamos los elementos o la cantidad de elementos que les gustan otras, que tienen otras preferencias, salvo de la danza. Por lo tanto, esto va a ser 60. Y por otro lado, la otra pregunta es ¿a cuántas personas les gustan solo la poesía y el teatro? La poesía y el teatro les gustan a 25 personas que están acá. Pero me está preguntando cuántas les gusta solamente poesía y teatro. Es decir, de esta intersección le vamos a tener que sacar a aquellos a quienes les gusta danza también. Entonces, el cardinal ¿de quién? De T intersección P, teatro y poesía, a eso le vamos a sacar los que tienen preferencia por danza. Entonces nos va a quedar la intersección de T y de P, sería esto. Le sacamos lo que prefieren danza y nos quedan que es igual a 5. Bueno, y me dejé para el último la pregunta C, que es un poquito más complicada. La pregunta C es, ¿a cuántas personas les gusta solo una de estas 3 preferencias? Ese solo una de estas tres preferencias, me parece que ya se tendrían que haber dado cuenta, y si no, lo pensemos ahora. Solo una, o sea que acá a estas 60 personas les gusta solamente una, a estas otras 60 personas también, y a estas otras 105 personas también. Entonces, una de las formas que se puede expresar mediante una operación, una de las formas, a alguien se le puede ocurrir otra diferente, podría ser T unión P unión D, o sea el cardinal de toda la unión, menos, y les voy a ir sacando las partes que tienen en común. Por ejemplo, menos T intersección D. T intersección D, le estoy sacando esto. También menos D intersección P, le estoy sacando esta parte. Y menos T intersección P, le estoy sacando esa otra parte. Entonces, podemos, para finalizar, para expresar los cardinales correspondientes a estas zonas que eligieron una sola de estas preferencias, podemos hacer la unión de todo y le vamos sacando distintas partes. Con que identifiquen así, que pueden resolverlo mediante alguna operación, yo creo que es más que suficiente. Por ahí no se hagan tanto lío con los cardinales, sino que simplemente relacionen. Lo importante, primero que nada, es ubicar cada uno de la cantidad de los
cardinales, la cantidad de los elementos en los conjuntos. Y después interpretar cada una de las preguntas para poder responderlas. Y también es importante escribir eso que estamos diciendo con palabras mediante una operación entre conjuntos. Cualquier duda los espero en el foro y traten de practicar con los otros problemas que hay en el cuadernillo, en las clases.